Hola, muy buenos días, buenas noches, buenas tardes. El día de hoy traigo un video muy especial, muy diferente. Voy a hablar sobre John Locke y John Dewey. Estas personas se dedicaron a que la educación cambiara y que tuvieran un giro radical, que hubiera una perspectiva diferente de ver la educación. Ambos son teóricos muy buenos, muy importantes para el desarrollo de nuestra educación actual, aunque pues mucha gente no sepa de ellos, pues por eso vengo a platicarles un poco sobre esto. Empezaré con John Locke y les voy a dar aportaciones generales. Él luchó por la fundamentación del principio de libre credo como derecho natural del individuo, es decir, si lo ponemos en un contexto más entendible, este señor logró diferenciar entre la religión y la escuela, tratando de evitar que en la escuela se nos hablara de religión y se nos inculcara a llevar cierta religión por ser parte de la escuela. Es decir, por ejemplo, cuando a los españoles quisieron meterle a fuerza el cristianismo, la religión católica, a todos estos, a esta parte de indígenas, como lo éramos algunos, muchos, ¿no? Como lo somos muchos todavía. Entonces llega esta parte donde John Locke dice, ¿sabes qué? No es necesario que porque vayas a la escuela tengas que llevar una religión. O sea, tú eres libre de elegir qué religión quieres y si no quieres ser de religión. Defendió también la creencia de que el Estado tenía como único fin el proteger los intereses civiles sin interferir en sus creencias religiosas, que es lo que les decía hace un momento. No porque pertenezcas a España tenías que tener que ser católico a fuerzas. Y no porque España predominara en México tenías que obligar a sus habitantes a que siguieran tu religión. Es un simple ejemplo, no vayan a tomarlo personal por ahí. Fíjense que este señor, John Locke, tenía un término que se repite varias veces, como lo era el de gentleman, caballero. Y algo que me llamó mucho la atención es que él tenía esa idea de que el caballero no solamente tenía que estar preparado emocionalmente, sino físicamente. Y que esto le iba a ayudar a la sociedad, porque este caballero iba a aportar sus buenos principios a la sociedad. En términos más entendibles, un ser humano, al recibir la educación, en este caso, en ese momento, pues la mayoría de quienes recibían la educación eran hombres. Estos hombres tenían que aportar cosas buenas a la sociedad, no cosas malas, o por lo menos no se esperaba que estas cosas malas se dieran de estos caballeros, de estas personas que en su momento fueron de clase alta. Otra cosa que les puedo platicar ahí brevemente es que este señor trataba de darles a entender que no porque la persona que recibía la educación era de clase alta iba a tener un desarrollo cognitivo superior al de los de clase baja, ¿no? Y el día de hoy está muy comprobado. Hay mucha gente que tiene dinero, que es de clase alta, pero que en realidad pues no cumple con las expectativas que tiene uno sobre la gente de clase alta, que estudia en las mejores escuelas, que podría recibir la mejor educación. La realidad es que no todos percibimos y recibimos la información. Entonces, pues son cosas que hoy en día son muy claras, pero que en su momento John Locke competía contra este tipo de problemas. Muy bien, pues ya en cuanto a su visión pedagógica, hablamos de que la educación para el caballero eran los burgueses, estas personas de la alta sociedad que tenían muchas influencias en los mandos políticos, que sus papás eran reyes, virreyes, por así mencionarlos, como un ejemplo, claro. Y vemos que él también quería la educación para la clase social baja, o sea, no nada más los ricos podían estudiar, hay gente muy capaz que es de bajos recursos, pero que puede explotar un talento enorme si se les da esa capacidad de estudiar, si se les da un foco de atención. Entonces esto es algo que John Locke trataba de manejar y muy bien por él. En cuanto a sus aportaciones a la pedagogía, a la enseñanza, la división entre conocimiento racional y conocimiento revelado es algo muy importante.
Más adelantito se los voy a detallar un poco más. La relación entre derechos naturales y derechos civiles. Cuando uno nace tiene automáticamente derechos, y cuando uno crece y va en pleno desarrollo tiene sus derechos civiles, ¿no? Hasta qué límite me permite a mí el Estado incumplir o cumplir con ciertas normas que ellos mismos han puesto. La filosofía sobre la educación es algo que me pareció muy interesante y que podríamos retomar al día de hoy. Es que, pues, lo que él pensaba era buscar la verdad, aprender a razonar y reflexionar. ¿Y por qué digo que tomarlo en este momento? Bueno, tenemos la desgracia y la mala fortuna de que al día de hoy hemos perdido muchas de esas buenas costumbres y de esos buenos consejos y valores que anteriormente o cierta generación llegó a tener. ¿Por qué? Porque somos un poco perezosos, y me incluyo en la lista. Somos perezosos, no todos, muchas personas, porque a veces decimos, lo miré, lo podría poner en este contexto. Me lo platicó un amigo, sí, pero tú cómo sabes que ese amigo tenía la razón. O sea, tú cómo sabes que este amigo no te echó una mentira por jugar contigo. Entonces, no buscamos la verdad, no razonamos y a veces ni siquiera nos damos el tiempo de reflexionar porque estamos tan ocupados utilizando un dispositivo móvil o jugando videojuegos o perdiendo supuestamente ese tiempo de ocio gastándolo en cosas innecesarias, cuando muchas veces nosotros nos inventamos eso del tiempo del ocio porque tenemos muchas cosas que hacer, pero la baquetoneada no nos gana, vaya. Los pensamientos sobre la educación hablaba que era lo físico, lo moral y lo intelectual, que me parece que hoy en día es muy concreto. Lo físico, porque prácticamente nosotros tenemos que tener esa capacidad de poder solventar no solamente los problemas matemáticos o de lectura que se nos presentan, no, llevarlo a la parte de la vivencia, es decir, ok, aprendí un problema matemático, ¿de qué me va a servir? ¿Cómo lo voy a aplicar en la vida diaria? Hay cosas que en realidad muchas veces dice uno, pues no me va a servir, o sea, ¿de qué me sirve esto? Pero de repente te topas con que querías ser ingeniero y ahí te está sirviendo. Y ese problema matemático te va a arreglar, de que te va a ayudar en que tu construcción no se caiga, ¿no? O que los cálculos matemáticos no te fallen para que lo que tú estés haciendo o construyendo quede amoldado a una base y que en esta base pueda permitirte cierta seguridad, ¿no? Lo moral, porque como personas, pues en la parte moral deberíamos tener esa educación, esos valores, llevar no solamente la educación en cuanto a conocimientos, sino en cuanto a valores, cosa que hoy en día me atrevo a decir que ha estado muy perdida. No quiero focalizarme en eso porque creo que no es el momento, pero sí he notado ese descontrol entre soy una persona muy estudiada, tengo un doctorado, pero soy la persona más ojete y pues gacha que te puedas encontrar en el mundo. Entonces, que estudies no te garantiza que tengas los valores y la educación para tratar a otra gente, inclusive para quererte a ti mismo, ¿no? Y la parte intelectual es lo que les decía, por más conocimiento, si tú no tienes la parte moral, entonces ya estás faltándote al respeto en cuanto a la educación, o le estás faltando al respeto a John Locke, que era una de las cosas que él pensaba sobre la educación, ¿no? Una de las virtudes que deberíamos tener al ser unas personas estudiadas. Y pues con eso los voy a dejar hasta aquí con John Locke. Y vamos a continuar con John Dewey. Pues se le conoce como el padre de la educación renovada. Y se basaba entre la conjugación de la teoría y la práctica. Es decir, él pensaba que para poder lograr que nuestro pensamiento fuera... O sea, que nuestro pensamiento se convirtiera en... Perdón. Se convirtiera en en un aprendizaje. Disculpen por la palabra, se me fue. Pero para que esto se convirtiera en un aprendizaje, teníamos que hacerlo. No solamente llevar la parte teórica, sino llevar la teoría y la práctica al mismo tiempo,
porque entonces estoy leyendo la teoría y la práctica me va a facilitar en el campo. Entonces el día que yo egrese de la universidad, yo ya no tendría que tener ese miedo de decir, sabes que me toca, es mi primer día dando clases, o es mi primer día yendo a trabajar a una oficina, o es mi primer día en tal o X o Y razón, motivo, circunstancia, lugar. Para él el pensamiento no eran solo impresiones sensoriales ni la idea de una creación de conciencia. Y pues claramente no adoptaba la idea de un espíritu absoluto. Él creía que el pensamiento había tenido un fin. ¿A qué se refería John Dewey con esto? Pues él creía que no solamente teníamos que creer en el lado psíquico. Es más, él ni creía, ¿no? O sea, yo le estoy poniendo de más, él no creía en nada y ninguna de estas cosas. Porque él pensaba que el pensamiento había sido creado con un solo fin. Y el fin era sobrevivir, la supervivencia y el bienestar humano y propio. Entonces, vienen muchas cosas en cuanto a la mejora autónoma, como el pensamiento para John Dewey fue creado para que aprendiéramos a vivir, aprendiéramos a llevar la vida y que por supuesto tuviéramos esa capacidad de resolver los problemas de la vida diaria, ¿no? Y pues bueno, por nuestra parte es todo, espero les haya gustado el video. Cualquier cosa ya saben, no olviden comentarlo en la caja de los comentarios.